Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento, donde repasamos lo que ha dado de sí la actividad de la Cámara Regional durante una semana en la que se ha celebrado pleno. Casimiro Curbelo, portavoz de la agrupación socialista Gomera, que por primera vez tiene grupo propio en la Cámara Regional, es nuestro invitado de la entrevista. Con Curbelo hemos repasado la actualidad política y ha dicho que tiene confianza en que pronto haya presidente del Gobierno de España. El portavoz no cree que haya terceras elecciones y espera que el Estado cumpla con Canarias. Yo personalmente creo que no van a haber terceras elecciones, primero porque los partidos políticos pasarían una vergüenza que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y además porque hay otras opciones. El presidente canario se ha sometido a las preguntas de control de los grupos y la inmigración y el cambio climático han tenido especial protagonismo en pleno. El objetivo de que Canarias sea un territorio libre de CO2 en 2050 sigue siendo firme. Se han dado los pasos para que en el año 2020... Música en directo para inaugurar la Navidad, que también llega al Parlamento. El tradicional Belén, dedicado este año a la Graciosa, inunda de espíritu navideño también la Cámara Regional. Casimiro Curbelo Curbelo nació en San Sebastián de la Gomera en noviembre de 1955. Nací en La Gomera, en San Sebastián. Allí tengo mi domicilio, allí desarrollo mi actividad política y profesional y sinceramente me gustaría también cuando me toque morir en San Sebastián de la Gomera. Presidente de la agrupación socialista Gomera, por primera vez esta formación tiene grupo propio en la Cámara Regional. Creo que estamos en la línea de lo que en otras comunidades autónomas han conformado grupos parlamentarios con 3, por tanto nos va bien políticamente y queremos trabajar desde este grupo parlamentario para ayudar a construir Canarias y lógicamente trabajar también por la Gomera. Actualmente es portavoz del grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera. También desarrollo mi actividad política como presidente del Cabildo de La Gomera, que es la que sinceramente a mí me da mayor satisfacción política porque es la que me permite estar cercanos a los ciudadanos y trabajar por ellos. El Partido Socialista y Esquerra Republicana siguen avanzando, a veces retrocediendo en esas negociaciones durante todas estas semanas. Lo hemos visto ya hace más de un mes, que fueron las elecciones, pero lo cierto es que a día de hoy todavía no hay gobierno ni posibilidad de un respaldo suficiente para una investidura. ¿Va a haber terceras elecciones? Bueno, yo personalmente creo que no van a haber terceras elecciones. Primero porque los partidos políticos pasarían una vergüenza que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y además porque hay otras opciones. Es verdad que en este momento se está barajando y prospeccionando en un partido progresista de izquierda con el apoyo de Unidas Podemos y la búsqueda de los nacionalismos, entre los que el partido de Esquerra Republicana es imprescindible. Bueno, tal es así que ha dicho que antes de finales de año no hay investidura y no la habrá. Será en enero si es que la hay. Yo quiero ser optimista, pero desde luego a medida que transcurre el tiempo pierdo el optimismo, entre otras razones porque se hace demasiado fuerte el nacionalismo catalán frente a un posible gobierno que es para todos los españoles. ¿Descartaríamos entonces la opción de que el Partido Popular y Ciudadanos puedan abstenerse para propiciar esa investidura? Si yo hubiera sido Pablo Casado, que no lo soy, le hubiera planteado al Partido Socialista 5 grandes asuntos para gobernar el país y que me dijera que no Pedro Sánchez. Yo no sé si esa hipótesis se puede dar, pero en cualquier caso sí estoy convencido que no van a haber elecciones. Tendrá que haber una opción de gobierno, entre otras cosas porque la política ha cambiado en los últimos años. La política ya no es la política de antaño del bipartidismo, ahora hay que dialogar, ahora hay que pactar por el interés general de los ciudadanos. No es normal
que haya un país con 2 años consecutivos de presupuesto prorrogado y sin saber qué presupuesto tenemos para el próximo. Eso va a repercutir negativamente y está repercutiendo ya en la economía y por tanto hay que pedirle altura de miras a quienes nos pueden gobernar en este país, a los grandes líderes de los partidos políticos. Los nacionalistas, por supuesto, no son definitivos, pero han condicionado su apoyo, no le van a regalar ese respaldo a la investidura de Sánchez si no se cumplen con Canarias, ¿no? Es lógico que hayan pedido alguna contraprestación como cualquiera en una negociación de este tipo, ¿no? No puede ser de otra manera. Una vez conocido que el Esquerra Republicana de Cataluña va a otorgar su apoyo, son necesarios para la investidura de Pedro Sánchez en la segunda votación. Por tanto, lo que piden los nacionalismos de otras comunidades autónomas debe pedirlo el nacionalismo canario, y es el nacionalismo canario y los partidos canarios, que es el respetar el fuero canario, nuestro régimen económico y fiscal, nuestro estatuto de autonomía y algo muy importante, que es el sistema de financiación que hay que negociar nuevo, porque el actual viene desde el año 2009, es muy negativo para los intereses de los servicios públicos esenciales canarios, para la sanidad, la educación y los servicios sociales, y hay que intentar negociarlo con ventaja teniendo en cuenta criterios como los indicadores negativos en desempleo o el incremento demográfico y otros muchos. Por tanto, esa realidad se debe reflejar, se debe contemplar. Hay una bolsa de 10.000 millones para el conjunto de las autonomías y desde luego todos van a pedir y nosotros no podemos ser menos. Esa reivindicación me parece justa, legítima y necesario que se plantee. El presidente canario ha hablado de extrapolar este modelo de pacto que hay ahora mismo aquí en el archipiélago al Estado, salvando las distancias, lógicamente, porque estaríamos hablando de partidos nacionalistas, como es el caso de Esquerra, muy distintos a esa unión de 4 fuerzas políticas que existe ahora mismo aquí en Canarias, pero ¿sería un modelo de convivencia posible? ¿Ese gobierno tendría durabilidad? Porque eso también es otra de las preguntas que nos hacemos. No habrá elecciones ahora, pero podría tener muy poco recorrido. El primer escollo, los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Salvando las concepciones ideológicas de cada uno de los partidos, y estamos hablando de partidos canarios que respetan la Constitución y no como otros, el presidente se refería en todo caso a que hay posibilidades de hacer un pacto extrapolable el de Canarias porque es un cuatripartito. Es verdad que a nivel nacional serían del orden de 8 partidos. Pero yo creo que al cambiar la política y ser necesario entenderse para trabajar por el interés general en lo que se entienda y en lo que se pacte y en lo que se acuerde, el resto de diferencias hay que mantenerlas aparcadas. Por tanto, yo creo que en ese sentido sí es posible la extrapolación de un pacto de 4 con criterios distintos, con opciones y políticas diferentes, con programas que hay alguna aproximación en algunos aspectos, pero que difieren en la inmensa mayoría de los contenidos. Eso extrapolable a 8 partidos también es posible. Lo que pasa es que los partidos políticos suelen poner por encima del interés general de los ciudadanos el interés partidario. Ahí fracasan. Lo mencionaba usted antes, los presupuestos están prorrogados, estamos pendientes del Estado para muchas cosas aquí en Canarias. La próxima semana previsiblemente se van a aprobar los presupuestos de esta comunidad autónoma, pero lastrado siempre también porque no haya gobierno en el Estado, ¿no? En lo que depende del gobierno del Estado, en lo que depende de España, ¿no? Indudablemente, yo creo que el propio consejero de Hacienda ya lo expresó, el vicepresidente del Gobierno ya lo expresó, que son unos presupuestos sociales en su globalidad, pero también unos presupuestos que son específicamente contemplando la realidad económica propia y no teniendo en cuenta, son unos presupuestos que son de alguna forma conservadores en ese sentido, porque no ha tenido en cuenta los presupuestos generales del Estado. Si tuvieran en cuenta, pues habría que incorporar al menos 300 millones de euros más, los 500 vinculados a carreteras y otros, ¿no? Por tanto, esto perjudica, bueno, yo creo que de forma coyuntural sí, pero se resolverá en la medida que haya un gobierno legítimo y un gobierno ya con plenos poderes, no un gobierno en funciones porque no toma decisión alguna. Y en ese sentido yo creo que a principios de año, si el gobierno legítimo toma posesión y
y tomará decisiones. Lógicamente Canarias se verá incrementado su presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto no financiero de 8.066 millones de euros y el presupuesto real es de 9.500 y pico, pero se incrementará al menos en 1.000 millones de euros más. Esta semana ha preguntado usted en pleno al presidente de Canarias sobre las medidas para luchar contra el cambio climático. Llegamos tarde, estamos haciendo suficiente, se está celebrando esa cumbre contra el cambio climático y las potencias mundiales, las más potentes, no han estado presentes. Miren, si Canarias es el paraíso de las renovables y el territorio peninsular que tiene una dimensión superior, allí el 40% son energías renovables o bien hidroeléctricas o de otra naturaleza, de las que 2/3 son precisamente energías almacenadas como consecuencia de la energía hidroeléctrica. En Canarias, ¿cómo es posible que hoy estemos consumiendo el 90% de combustibles fósiles? Combustibles fósiles, los derivados del petróleo, que son más caros, más contaminantes, perecederos, y además, fíjense que nos gastamos en combustibles derivados del petróleo del orden del 5%, algo más del 5% del PIB canario. No es razonable. Yo le planteaba la pregunta al presidente del gobierno y acto seguido le dije, y hay que hacer una tarea muy importante, que es la burocratización de la administración pública, hay que eliminarla. ¿Para qué? Para que si un empresario privado viene y quiere montar un parque eólico, porque se le puede hacer, y no tenerlo 8 años, 5 años, 10 años. Hasta que se canse. Hasta que se canse y se va para otro lugar. Eso es lo que quería plantearle, y después buscar fórmulas para los sistemas de almacenamiento y el conectar los sistemas insulares, que son muy débiles. Si le parece, señor Curbelo, nos vamos a marchar ahora a otro punto del Parlamento para conocerlo hasta un poquito mejor. Muy bien, como usted quiera. Toda una vida dedicada a la política, aunque usted es licenciado en Filosofía y Letras. Si volviera atrás en el tiempo, ¿volvería a hacer lo mismo que ha hecho? Sinceramente no me arrepiento de dedicar tiempo de mi vida a la política. Lo que pasa que el dedicarlo casi todo no es bueno tampoco, porque hay que poner en una balanza el tiempo para uno dedicarle a nuestros hobbies, a nuestra familia, a nuestros hijos, a mi nieto, que ya tengo uno, en fin. Pero bueno, tampoco me arrepiento, porque yo creo que he hecho lo que debía hacer, dedicándole mucho tiempo, poniéndole mucho cariño y trabajando por la gente de una forma cercana, que es lo que a mí me gusta y es lo que he hecho. Ha sido alcalde, ha sido presidente del Cabildo, lo es, ha sido senador. ¿Siente que le queda algo pendiente, diputado? ¿Hay algo que le gustaría hacer? No, me queda solo ser presidente del Gobierno de Canarias, pero no añoro el serlo, no quiero tampoco, porque la política que más sentido tiene para mí es la política local, la política vinculada al ciudadano. La Gomera, con 21.000 habitantes de población de derecho, casi es un municipio grande, pero ser alcalde de un municipio yo creo que es lo más que puede llenar y satisfacer las aspiraciones políticas de una persona que quiera a la gente y que quiera trabajar por la gente. Y además recuerdo que en una de las entrevistas que le hicimos en la legislatura anterior, contaba, que yo siempre pues tengo ese dato en la cabeza, que la mayoría de los gomeros tienen su teléfono móvil personal. Bueno, mi teléfono móvil, la inmensa mayoría, el número de teléfono mío lo tiene, porque no lo he cambiado desde hace muchísimos años, y cuando alguien lo necesita y está en un sitio, pues procura intentar decir que intenta localizarlo y el de al lado se lo da. Bueno, a mí no me molesta, todo lo contrario, yo creo que eso me ayuda cuando estoy fuera, el poder resolver algunos problemas. Yo esta mañana me levanté a las 5:30 de la mañana, y si yo le dijera los mensajes que he tenido hablando los ciudadanos conmigo y yo intentando resolver problemas, muchos de salud y de otra naturaleza, que lógicamente creo que es lo que realmente tiene utilidad. Los debates parlamentarios son importantes, qué duda cabe, pero yo prefiero atender a un ciudadano que tiene un problema de la naturaleza que sea,
que hacer un debate parlamentario, por muy interesante que pueda ser. Política muy cercana. El poco tiempo que le queda, que decíamos que es muy poquito para dedicar a la familia, también a las aficiones, siempre nos ha dicho que le gusta la pesca. Sigue pescando cuando puede. Ahora, bueno, en esta época no es demasiado propicia, pero... A mí me gustaba mucho la pesca submarina. Lo que pasa es que ya no solo el tiempo, sino ya a medida que transcurre el tiempo, la edad pesa también. Por tanto, hace algún tiempo que no la practico, añoro la pesca. Procuro ahora hacerla desde la superficie, yendo a pescar algún día con algún amigo, y desde luego el estar en contacto con el mar y hacer pesca es muy saludable. Pues Casimiro Curbelo, muchísimas gracias por atendernos, por darnos un poquito de ese tiempo que es tan escaso en su caso, y nos vemos aquí en el Parlamento. Nada, muchísimas gracias, encantado. Sesión plenaria en la que el presidente canario ha respondido a las preguntas de los grupos esta semana. La situación de las personas que llegan a Canarias en pateras ha sido uno de los temas destacados. También se ha hablado sobre cambio climático y sobre la participación de Canarias en la Cumbre de Madrid. Comparecencia en sesión plenaria del presidente de Canarias. Ciudadanos pregunta sobre los impuestos. Tome usted las riendas de este gobierno, evite ese castigo a los autónomos, a las familias, a la clase media trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas y no suba los impuestos. Para el año 20 que ya hemos presentado, se votarán la próxima semana, que respondan a la agenda social que este gobierno ha presentado en el discurso de investidura del presidente. Y para eso necesitamos cumplir la regla de gasto. La contratación del tercer sector centró la pregunta de Podemos. 502.000 personas que actualmente están dentro del tercer sector encuadradas tengan la posibilidad de tener un empleo estable, digno y de calidad. Trasladar que ya se han dado los pasos para que en el año 2020 los centros que son de usos múltiples, que son propiedad del Gobierno de Canarias, tengan cuota porcentual dirigido a estas empresas con carácter de licitación directa en servicios como el mantenimiento y la limpieza. Nueva Canarias preguntó por la transferencia de fondos del FEDECAN a los cabildos. Claramente en qué consiste esta reprogramación y sobre todo yo creo que hay un elemento importante desde el punto de vista del Gobierno. Frente al discurso de imposición, la capacidad de negociación y consenso. Nosotros transferiremos a los cabildos más de lo que inicialmente incluso habíamos acordado con ellos, que eran reservar 100 millones al Gobierno de Canarias. Finalmente serán más de 100 millones los que transferiremos a los cabildos. Por su parte, el Partido Popular llevó al hemiciclo la crisis migratoria en el archipiélago. Que exija al Gobierno de la Nación una respuesta inmediata, una respuesta ante el hecho que estamos sufriendo, que active todos los recursos en Europa, en España, para hacer frente a esta crisis en África y en Canarias. No negamos que hay un repunte. Estamos hablando de 800, 900 personas más este año que las que vinieron el año pasado. Pero hemos parado a 1.300 personas que estaban a punto de salir de su origen. Sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para paliar la quiebra de Thomas Cook, preguntaron los nacionalistas canarios. Evidentemente no los marca el presidente de Canarias, pero sí nuestro grupo pide que el Gobierno de Canarias y usted sea firme y exigente ante los poderes o ante las instituciones en Madrid. El 23 de septiembre se produce la quiebra de Thomas Cook. ¿Sabe usted qué día fue el día que se disolvieron las Cortes? El 23 de septiembre. Al día siguiente firmó Meritxell Batet la disolución de las Cortes y elecciones el 10 de noviembre. ¿Qué proyecto de ley conoce usted que se ha tramitado una vez disueltas las Cortes? Ninguno. El cambio climático fue otro de los asuntos tratados. Nuestro modelo energético, porque es verdad, lo sabemos todos, que Canarias es el paraíso de las renovables, pero el cielo es el cielo de los contaminantes. Ser ejemplo y abrir oportunidades de investigación de cara a elaborar políticas públicas de sostenibilidad compartidas con otros territorios. En el 2050 Canarias tiene que estar libre de emisión neta, cero de dióxido de carbono. Y eso implica un compromiso del Gobierno. El Gobierno se comprometió además a pedir medidas correctoras del cambio climático a los ayuntamientos. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha lamentado la confirmación del abandono de las bases de la aerolínea Ryanair en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Castilla ha adelantado que ya se ha firmado el convenio para mitigar los efectos de la caída del tour operador Thomas Cook. Este gobierno está muy comprometido con la conectividad, como no puede ser de otra manera, y tal es así que articulamos distintas medidas y les puedo anunciar que ya se ha firmado, tanto por la Secretaría de Estado de Turismo como por esta consejera, el convenio de 15 millones de euros para paliar la crisis de Thomas Cook y, por tanto, de ese convenio van más de 9,2 millones de euros destinados a fomentar la conectividad.
El arbitrio a la importación y entrega de mercancías se encuentra en proceso de renovación. Su vigencia actual alcanza hasta 2020 y el Pleno del Parlamento se ha mostrado unánime en la necesidad de mantenerlo. Tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno han coincidido en destacar la función que cumple la IEN como instrumento fiscal en defensa de las producciones locales del archipiélago. Lo importante es que ahora toca renovar este asunto y lo vamos a hacer con transparencia, lo vamos a hacer con participación. Yo no sigo el detalle porque para eso están los profesionales, los servicios técnicos, pero hay gente que propone incorporar nuevos productos. La preocupación por las apuestas en locales físicos y a través de Internet vuelve a la Cámara, donde todos los grupos han estado de acuerdo en modificar su regulación para evitar que los menores puedan acceder a ellas. El Gobierno se ha comprometido también a tomar medidas. 37 casas de apuestas en toda Canarias que pueden instalarse a tan solo 50 metros de los centros escolares. Por eso Nueva Canarias propone que se denieguen las licencias de apertura, al menos hasta que se regule al respecto. Suspensión cautelar hasta que la nueva ley regule una distancia, por poner un ejemplo, una distancia más razonable en la línea que están haciendo otras comunidades. Es un tema de preocupación para todos que llegan a comparar el juego con la adicción a otras sustancias. Creen necesario también que se ponga coto a la publicidad. Es verdad que hay un código de autocontrol que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo ni en los horarios, que no se respetan horarios infantiles, y sobre todo en la participación de famosos y deportistas de élite. La actual normativa sí regula la posibilidad de ese control a los menores. Por tanto, es mucho más fácil, mientras esperamos esa nueva normativa, pues que por parte del Gobierno, en su caso, por parte del consejero, se dicte ese decreto. El problema lo tenemos realmente en el juego online. Y en el juego online, que es lo que habría que regular de forma más restrictiva para que los menores no accedan, por ejemplo, con una restricción en el uso de las tarjetas de crédito. Nos preocupa muchísimo que desde el año 2013 el perfil del jugador sea cada vez más joven, que hayamos pasado de un perfil de jugador de 40 años a un perfil de jugador entre 13 y 30 años. Como dice la guía para el buen uso de las nuevas tecnologías y profesional en el ámbito de la infancia del Gobierno de Canarias, un porcentaje de al menos un 10% de adolescentes ya han participado en este tipo de apuestas. Esas casas de apuestas en núcleos poblacionales de rentas bajas, lugares con escasa oferta de ocio, y eso, además, ha traído aparejado una respuesta social. Sobre la mesa, propuestas como el incremento de impuestos que repercutan en el tratamiento de la adicción, algo que el PP no termina de ver. El consejero del área, Julio Pérez, también se ha comprometido esta semana a trabajar en una nueva regulación. Y el Parlamento ha rechazado una proposición no de ley del Grupo Nacionalista para implantar un carril bus BAO en la Gran Canaria 1. Los grupos que apoyan al Gobierno sostienen que se trata de un proyecto improvisado que puede generar más problemas de tráfico. Apuestan, sin embargo, por poner en marcha el acceso a Telde por la Gran Canaria 3 como solución para aliviar esta zona de la isla. Proposición no de ley del Grupo Nacionalista sobre medidas de gestión de la realidad migratoria. Los 7 grupos que forman el Pleno la apoyaron. Los 7 grupos que forman el Pleno dieron su apoyo unánime a la proposición no de ley del Grupo Nacionalista sobre medidas de gestión de la realidad migratoria. En algún momento tenemos que tener un discurso único frente al Estado, frente a la Unión Europea, para que Canarias sea dotada de los recursos que debe tener por estar donde está. Corresponde en gran medida a la Unión Europea y que necesitamos una política común de todos los Estados y como plazo previo a tomar medidas, digamos, de carácter más interno. El Gobierno de Canarias, junto con los cabildos y ayuntamientos, están intentando dar la respuesta más adecuada dentro de sus posibilidades y haciendo un gran esfuerzo. Creemos que la inmigración irregular requiere de 2 cuestiones, por un lado de sensibilidad y por otro de responsabilidad. La iniciativa pide el fomento de centros de acogida respetuosos con los derechos de las personas que llegan. Nos encontramos con unas cárceles que debemos de convertir en centros de acogida que tengan un mínimo inquebrantable, los derechos humanos. Acogida como seres humanos,
como personas que huyen de una realidad compleja, difícil, jugándose la vida. Tiene que haber espacio, pero no los CIE, porque las personas que entran de forma ilegal, las personas mayores, sobre todo mayores de edad, que entran de forma ilegal a nuestro país, tienen una falta administrativa, no son delincuentes. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 144, establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación a los inmigrantes no comunitarios. También por unanimidad se ha aprobado otra proposición para instar al Gobierno a promover programas de formación profesional e integración laboral a los menores no acompañados. Una iniciativa propuesta por Sí Podemos a instancias de la Asociación de Mujeres Africanas de Canarias. Se busca que los jóvenes de entre 16 y 18 años puedan tener una opción para ganarse la vida cuando cumplan la mayoría de edad. El texto recoge también la figura de las familias de referencia que les acompañen en el proceso. En Canarias hay 488 menores no acompañados. Este es un proyecto necesario y que además, fíjense que intuyo que va a ser un proyecto pionero del cual van a salir muchos más detrás. Estoy convencida, por todo lo que he ido hablando en estos días, hay gente que tiene ganas y se trata de poner en valor la generosidad de nuestro pueblo también y la solidaridad. Vamos a hacer todo lo posible para que al menos que los menores tengan una formación y que intentamos saber también para que tengan la documentación para poder estar aquí de una manera regulada. También ocurren otras cosas. Durante los plenos y esta semana sus señorías han querido celebrar la vuelta de dos compañeros a la Cámara. En medio de tanta actividad hay más asuntos que no se incluyen en el orden del día. En medio del debate parlamentario, sus señorías aparcaron la batalla dialéctica durante unos segundos para celebrar la reincorporación de dos diputados. Vuelven la nacionalista Nieves Lady Barreto, que ha sido madre. Le damos la enhorabuena porque estuve baja por un buen motivo. Felicidades. Y el consejero socialista de Obras Públicas, Sebastián Franquis, que ya está recuperado del infarto que sufrió hace unas semanas. Nos dio un buen susto y que hoy es un día feliz para este Parlamento. Y mientras se celebraba el pleno en el patio, se ultimaban los detalles para la inauguración del tradicional Belén del Parlamento. Todo eso en el interior de la Cámara. Fuera, a las puertas de la institución, se concentraba el colectivo ecologista Salvar la Tejita. Exigen al Gobierno que mueva ficha contra las obras del hotel de esta playa de Granadilla de Abona. Que aplique la ley y que aplique sus competencias, que no es otra que paralizar cautelarmente las obras del hotel de la Tejita. Porque no hay que olvidar que la zona en la que se está haciendo no solamente competencia de Costa, sino también es parte competencia del Gobierno de Canarias. El colectivo denuncia que las obras continúan con dos procesos judiciales en marcha. La obra para construir la unidad de radioterapia del Hospital de Lanzarote empezará en el primer trimestre de 2020 y va a durar aproximadamente un año. Lo ha confirmado la consejera de Sanidad en comisión parlamentaria. Teresa Cruz también ha anunciado que el decreto para publicar las listas de espera sanitarias cada mes podría estar listo en enero. En la actualidad se publican cada 3 meses. Cruz Oval ha afirmado que la media de espera para una intervención quirúrgica ha disminuido en 377 personas respecto a octubre de 2018. Creemos que es necesario publicarla, no solo para que el conjunto de la población sepa, sino para que también quien tiene que dirigir ahora mismo este área pueda emprender aquellas medidas que sean necesarias para rectificar. A partir del próximo enero está previsto que el Parlamento comience a abordar la disposición transitoria del Estatuto de Autonomía que regula el sistema electoral de las islas. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha mantenido un encuentro con representantes del movimiento Demócratas por el Cambio. El objetivo es que Canarias haya perfilado definitivamente su régimen electoral de cara a los comicios autonómicos del año 2023. Yo trasladaré a los grupos parlamentarios, digamos, las impresiones de este encuentro. Les corresponde a los grupos parlamentarios el impulso de la actividad legislativa para que este mandato del estatuto se convierta en realidad. Eran 3 años y algo más de uno ya se ha consumido, así que esperamos que en enero se ponga en marcha y lo que hay que hacer es partir de la situación actual, es decir, del suelo, digamos, que es el actual sistema con el que votamos en las últimas elecciones y trasladarlo eso al articulado de una ley.
El trastorno límite de la personalidad afecta a un 2% de la población en España. La impulsividad, el miedo a ser abandonado, las frecuencias en los cambios de ánimo son algunos de los síntomas que suelen detectarse a edades tempranas. La Comisión de Sanidad ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para mejorar la vida de estos pacientes y de sus familias. Urgencias psiquiátricas, atención domiciliaria y centros de día específicos para los pacientes con trastorno límite de la personalidad son algunas de las medidas que recoge la proposición no de ley aprobada en comisión parlamentaria. En sus tarjetas sanitarias se establezca el código AA para tener una atención prioritaria, o elementos tan lógicos como que tengamos un sistema integral de urgencias psiquiátricas. Lo detecten bien a tiempo y para que se haga una buena transición y se puedan llevar a cabo el mejor tratamiento posible por el sufrimiento que implica tanto para quienes los padecen como para su familia. Y hay comunidades autónomas que ya llevan años trabajando en esa línea, incluso algunos centros hospitalarios se han especializado y han puesto en marcha unidades especializadas en este trastorno. Pero sobre todo también esto pasa por dotar de mayores recursos de personal e incluso dotación material cuando se habla de instalaciones adecuadas, centros de día destinados específicamente para estas personas. Es una situación muy dolorosa, por eso necesitamos no solo una mejor atención para esos enfermos y enfermas, sino el apoyo a esas madres, a esas mujeres que batallan cada día. Por tanto, formar y preparar a los profesionales para que puedan facilitar a los pacientes y a sus familiares la información adecuada, además de un seguimiento de la enfermedad. Aproximadamente 1.000 pacientes canarios padecen este trastorno que afecta a todas las edades. La consejera de Economía, Carolina Darias, ha comparecido en comisión parlamentaria y ha asegurado que el Gobierno ha incrementado partidas a los sectores productivos para dinamizar la economía y generar de esta forma empleo. Necesitamos que los distintos sectores aporten más al valor añadido desde el comienzo hasta el final y, sobre todo, dependiendo de los sectores en los que incidamos, ese valor añadido va a ser mayor y, sobre todo, va a tener más impacto en la calidad del empleo y también en los salarios a percibir. Sebastián Franquis ha presentado el Pacto Social y Político del Plan de Vivienda Digna, que es la antesala del Plan de Vivienda que quiere abordar el consejero el próximo año para fijar los 5 ejes principales. Lo que tratamos es de incorporar, de comprometer al sector público, al sector privado, en un solo objetivo, que es construcción de vivienda pública en Canarias, que como saben hace más de 6 años que no se construye una vivienda. La cantidad, la cifra, la vamos a sacar de la capacidad que tengamos de construir suelo, el suelo que aporte los ayuntamientos, el suelo que aporte los cabildos, el suelo que aporte la propia comunidad autónoma. Y Franquis también ha comparecido para explicar la evolución de varias obras, entre otros asuntos. Comparecencia solicitada por Nueva Canarias para hablar de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera en Canarias, una norma que la diputada Esther González ha calificado de obsoleta y que hay que adaptar a las nuevas demandas. Mi intención es que nos explique cuál va a ser el cronograma de la hoja de ruta del nuevo gobierno respecto a la modificación de la Ley de Transporte de Canarias. El resto de los grupos también se han posicionado a favor de la modificación de esta ley. Hacerlo con el máximo consenso posible con el sector, pero sin olvidar que la norma también va dirigida al beneficio de los ciudadanos. Porque si lo que queremos tener es una ley integral del transporte terrestre, necesitamos que estén todos y cada uno de los sectores. De ofrecer una visión integral del transporte en Canarias y acometerlo de manera conjunta porque están interrelacionados. Nos entenderemos siempre que vayan de la mano con el interés del sector, con la sostenibilidad ambiental y en la mejora de la movilidad que esta sociedad demanda. En que tenemos que modificar de una manera sustancial esta ley. ¿Por qué? Porque evidentemente el transporte es cambiante. Nos encontramos en un momento importantísimo donde no podemos obviar cosas como el ambiental. La actual Ley de Transporte de Canarias del año 2007 ha quedado desfasada en numerosos aspectos. Su reforma debe constituir un objetivo básico para la presente legislatura. El consejero ha dicho que el objetivo es que a final de 2020 haya un texto para enviarlo al Parlamento, con el que se pretende que la ley se apruebe durante la actual legislatura. Sin duda el compromiso de que en esta legislatura vamos a modificar la ley y hacerlo en consenso con el sector, creo que es la mejor forma de consolidar esa modificación y que la modificación dure mucho en el tiempo. Si hay un buen consenso social y además político, estamos garantizando que esa ley permanezca mucho tiempo en el tiempo. Franquis ha anunciado que el próximo 10 de enero se reunirá a la mesa del transporte para comenzar los trabajos para modificar la ley.
Esta semana la Cámara ha inaugurado la Jornada Santa Cruz Accesible, una cita donde se pretende concienciar a todos de que la accesibilidad no solo afecta a las personas que tienen movilidad reducida, sino también a familiares, amigos, a madres con coches de bebé y a personas mayores. De ahí la importancia de convertir los espacios comunes en la ciudad en espacios más justos y con mayor accesibilidad. Que cuando hablamos de personas con problemas de movilidad o movilidad reducida, debemos pensar no solo en una persona en silla de ruedas, o una dificultad auditiva, o una persona que tenga difícil acceso en cuanto a obra en la ciudad. Por ejemplo, una pierna rota, una persona mayor, unos padres con gemelos en un carrito. Así que cuando hablamos de hacer accesible a las ciudades, ponemos sobre la mesa una cuestión que nos afecta a todos, aunque sea de forma temporal. Con un motivo que nos parece que es súper importante en el mundo en el que vivimos, que es hacer de nuestros espacios públicos, del espacio común de las ciudades, de nuestros entornos, unos espacios con mayor accesibilidad. Será el próximo día 19 de diciembre cuando se voten los presupuestos de Canarias para 2020. Será una sesión plenaria doble porque ese día habrá preguntas al Gobierno como cada semana, además de votarse el presupuesto. Queremos darle la relevancia que se merece el Pleno. Hemos ya avanzado que para otros años, de aquí lo que queda de final de legislatura, va a ser un pleno estrictamente monográfico. En este vamos a mantener la parte de control al Gobierno, que así lo hemos acordado, pero queremos darle, es la primera vez que lo vamos a hacer, y por tanto darle toda la relevancia que se merece el pleno de presupuesto. El Partido Popular ha presentado sus enmiendas a esos presupuestos generales de la comunidad autónoma para el próximo año. Los populares van a promover un total de 219 modificaciones, de las que 165 son económicas por valor de 78 millones de euros. Denuncian también la existencia de agravio comparativo, aseguran, a favor de La Gomera. Su presidenta, Australia Navarro, ha pedido al Gobierno que revierta la anunciada subida del IGID, que asegura dañará aún más la economía canaria. Debe eliminarse por injusto y por injustificado el hachazo fiscal que se planea con este proyecto de presupuesto y que podemos certificar que bajando impuestos se recauda más. También Ciudadanos ha vuelto a pedir que no se suban los impuestos. Lo han hecho a través de una enmienda a los presupuestos de 2020. Es una de las 40 modificaciones que quieren que se hagan en las cuentas del año que viene y, entre otras, proponen que se añadan 3 millones de euros para la educación de 0 a 3 años, que se pongan en marcha las urgencias pediátricas en los hospitales del norte y del sur de Tenerife o que se amplíen las partidas para eliminar los barracones. Dice la portavoz de Ciudadanos que son medidas para beneficiar a las familias y a los pequeños empresarios. A la clase media trabajadora, a los autónomos. Queremos parar esa subida de impuestos que, como decimos, en ningún caso tiene justificación porque tenemos superávit en las cuentas, lo vamos a seguir teniendo y además estamos en récord histórico de recaudación de impuestos. Los canarios no tenemos que pagar más impuestos para tener mejores servicios, lo que hay que hacer es gestionar mejor. El portavoz de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, asegura que los presupuestos responden a la realidad que vive Canarias y dan respuesta a las necesidades de los canarios con unas cuentas, dice, de marcado carácter social. Es un presupuesto que apuesta por las políticas sociales. Hay que tener en cuenta que de cada 4 euros, 3 se dedican a las políticas sociales. Es un presupuesto que ha crecido un 2,7%, de los 8.066 millones, 6.056 se dedican a atender los servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. El tradicional Belén y la iluminación navideña se han inaugurado también esta semana de una forma diferente, con música en directo y un acto abierto a toda la ciudadanía. Obra del artista Fernando Benítez, el Parlamento de Canarias luce ya su típico Belén, que este año, para conmemorar el reconocimiento de La Graciosa como octava isla, está dedicado a ella. Habías planteado que lo habías hecho con el corazón y con el alma. Y yo creo que esta referencia que se hace después de la aprobación del Estatuto de Autonomía para con la isla de La Graciosa es justa. Y en nombre de todos los grachoseros, me gustaría que esta Navidad, cada una de esas luces que se significan en este Belén, que también felicito al belenista,
vuelta, pues lleve ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de intentar conseguir cada sueño individual que tengamos cada uno. El presidente de la Cámara ha querido recordar a quienes no pueden estar con sus familias en estas fechas. Tenemos gente que estos días están dejándose la vida literalmente por alcanzar nuestra tierra. Son fechas para estar con las familias, pero hay gente personas, seres humanos, que de hoy, pues ese sueño, pues no lo han podido cumplir. Como nosotros tenemos la posibilidad de cumplirlo, hagámoslo por los que no lo pueden hacer. Un acto también con música en directo al que se ha invitado a participar a toda la ciudadanía. Pues con música nos despedimos, pero saben que pueden seguir informados en los Telenoticias, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Feliz semana, nos vemos el domingo.